Colombia es el segundo país en el mundo con el mayor número de desplazados internos. Un 8% de la población colombiana ha sido víctima de desplazamiento forzoso. Esta crisis humanitaria, de la que poco se habla en estos debates, ha sido enfrentada básicamente por el Estado con medidas de asistencia, pero muchas de estas personas están abocadas a la pobreza, a pesar de que en sus sitios de origen eran plenamente productivos. Yo quisiera saber qué políticas proponen ustedes para conducir a la población desplazada a unas mejores condiciones económicas y obviamente dentro de eso, cómo se podría crear un sistema eficaz de restitución de tierras para los despojados. Responde. Bien. La Corte Constitucional ha dado una serie de instrucciones y esas instrucciones no son simples recomendaciones, sino hay que seguirlas. La idea general es retorno para aquellos desplazados que quieran retornar. Por fortuna o disfortuna, parte de los desplazados se habitúan a la ciudad y quieren seguir viviendo en la ciudad, en el casco urbano, y para ello se necesita utilizar los mecanismos de inclusión. Hay todo el tema de restitución de bienes y de reparación, y yo recuerdo un taller que hicimos en Ciudad Bolívar con desplazados y personas de Ciudad Bolívar, y fue muy interesante el encuentro entre dos necesidades: atender a la gente más pobre y atender a la gente más violentada por el desplazamiento. La conclusión personal fue bellísima. Parte de los desplazados aceptaban que en la ciudad había pobres no desplazados que ameritaban prioridad en su atención. Siguiente candidato. Rafael Parra. Los desplazados hay que considerarlos como víctimas de la violencia. Y como víctimas de la violencia hacen parte de una política fundamental y central que ha planteado el liberalismo. Y es una política de paz que esté enfocada a las víctimas más que a los victimarios. Para los desplazados hay una serie de planteamientos que se han hecho. Uno es el tema de restitución de tierra, en lo cual la ley de víctimas que el gobierno fundió tenía unos elementos muy importantes para permitir la restitución de tierra a los desplazados que perdieron la tierra. Pero es necesario entender de una manera integral que el país no puede lograr una paz, no puede lograr una reconciliación si no entiende que hay que abrirle espacio a las víctimas de la violencia. Los desplazados son una categoría de víctimas. También están quienes perdieron familiares, quienes perdieron propiedades, quienes perdieron la libertad. Solamente cuando las víctimas sean parte central de la política del Estado podemos tener reconciliación en este país. ¿Y cómo lograrlo si, digamos, las fuerzas en el Congreso son las mismas que hundieron esa ley de víctimas? No, el que hundió eso fue el gobierno. La mayoría, no, mucha gente de partidos del gobierno había votado en varios debates en favor de la ley de víctimas, tenía el apoyo de personas de distintos partidos. El gobierno, a última hora, en el último debate, resolvió hundir la ley de víctimas con un supuesto argumento de que no había los cálculos presupuestales adecuados, cuando ya se sabían cuáles eran los cálculos, cuánto costaba, y esto no es un tema de un presupuesto o de un año, sino es un tema de Estado y es un tema de la necesidad de que la sociedad reconozca a las víctimas su espacio y su reparación. Gracias, candidato. Vamos con el siguiente. Candidato Germán Barrelleras. Muy bien. La ley de reparación a víctimas importa, no solo por la indemnización, sino porque tiene que ser un instrumento que consagre un procedimiento automático, óigase bien, para que aquellas personas que fueron desplazadas puedan recuperar la propiedad, la tenencia, la posesión de sus tierras. Ese procedimiento automático debe consagrar, invertir la carga de la prueba a favor de los victimarios. Adicionalmente, tenemos 2 millones de hectáreas que han sido incautadas, pero sentencias definitivas en materia de extinción de dominio tan solo han operado en 70.000 hectáreas. Yo he dicho que estableceré la jurisdicción de extinción de dominio para que todas esas tierras beneficien de manera principal a quienes fueron desplazados por la violencia
Quisiera también agregar que este es un país que, para desfortunio nuestro, es hoy en el mundo uno de los que tiene la mayor conservación de la propiedad rural. Gracias, candidato. ¿Una precisión? Continuamos. Siguiente candidato. Juan Manuel Santos. El desplazamiento es consecuencia de la inseguridad y por eso hay que continuar, mantener, fortalecer la seguridad democrática para que los colombianos nunca más volvamos a sentir miedo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que los desplazados retornen a sus sitios de origen, por ejemplo en los Montes de María, luego de haber limpiado toda esa región de guerrilla y de paramilitares y de violencia. En la Macarena estamos haciendo también lo mismo y hay que agilizar ese tipo de operaciones para que el mayor número de desplazados vuelva a su sitio de origen. Paralelamente queremos pasar de la seguridad democrática a la prosperidad democrática para que los colombianos, todos, desplazados y no desplazados, tengan oportunidades de empleo, tengan oportunidades de acceder a las necesidades básicas que cualquier sociedad tiene que ofrecerle a sus ciudadanos. ¿Continuamos o precisión? Una pequeña precisión, y es que en esas zonas de consolidación el gran problema ha sido poderle restituir la tierra a la gente para que regrese. ¿Qué va a cambiar bajo su gobierno para que eso sea posible? Por la vía jurídica, porque lo que hemos encontrado es un ejército de abogados entorpeciendo el proceso. Y por la vía jurídica vamos a agilizar que los que eran propietarios, o por lo menos los que estaban viviendo ahí, tengan la posibilidad de un título que les dé la propiedad. Muchos de ellos no tienen el título, hay que dárselos para que realmente sean propietarios de esa tierra. El turno ahora es para el candidato Gustavo Petro. Sin reparación de las víctimas no hay reconciliación, y el objetivo de mi gobierno es la reconciliación. Yo fui el autor del capítulo de restitución de bienes de la ley de víctimas que envió el gobierno, y allí consideré que la carga de la prueba debería estar en manos del victimario para agilizar los procesos. Sin embargo, considero que hay que hacer una política antinarcóticos nueva, que permita, a partir del sometimiento a la justicia, confesión de tierras del narcotráfico versus extradición o rebaja de penas, de tal manera que tengamos el recurso tierra en manos del Estado para devolver 5 millones de hectáreas a los desplazados y otras 5 millones de hectáreas a los productores de alimentos en Colombia. Y la siguiente candidata es la doctora Noemí Santos. Sí, todos ustedes han dicho cosas muy valiosas, pero cuando uno piensa en el desplazado, cada desplazado es distinto, que le desarraigaron de su tierra, de su hábitat, al que le mataron su familia. Esa es la peor de las víctimas, porque ¿quién le repara a uno? La mujer, los hijos que perdió, tiene que reparárselos, pero es un dolor demasiado grande. El que llegó a la ciudad y ya no se quiere volver nunca más para el campo, entonces les tenemos que dar seguridad, justicia, reparación, son los más pobres de todos. Si quieren volver al campo les tenemos que facilitar, ojalá, la seguridad para que vuelvan a su tierra. Si están en la ciudad, obviamente, y en cualquier parte, los subsidios del Estado al principio son imprescindibles. El subsidio para educar sus hijos, el de arrendamiento al principio, pero los tenemos que capacitar. A mí los desplazados con los que hablo me dicen, nosotros queremos ser útiles, nosotros no queremos ser huérganos, unos quieren volver al campo, hay que garantizar su tierra u otra tierra de las que, entre otras, se han incautado mucho más de 2 millones de hectáreas, pero tenemos que darles capacitación, propiedad, oportunidades de empleo, salud. Son... ¿Una precisión? Pues vamos con la venia de ustedes